En mi opinión, yo diría que hay muchas más probabilidades de que sea una copia de un original en hebreo que una traducción del latín o griego al hebreo. Aunque yo no soy un experto en la materia, hay algunas cosas en las que me he fijado y también algunas cosas que he leído de los que están a favor de una cosa y en favor de otra. Para empezar, si te fijas en español, pone Libro de Genealogía de Jesucristo. En el Evangelio de Shem Tov no dice genealogía de Jesucristo, sino que dice de Yeshu. La palabra Jesucristo no aparece en la versión hebrea en ninguna parte, así como que tampoco aparece, por ejemplo, ni en Marcos ni en Lucas, solamente aparece en Juan y donde más aparece es en los escritos de Pablo. Ahora bien, tengamos en cuenta, Jesucristo no era el nombre suyo, sino que esto es como un título, digamos, honorífico o de reconocimiento de que es el Mesías, que se le da después de su muerte. Y no aparece en todo el Evangelio de Mateo. En el de Juan sí, que es el único, pero el de Juan sí sabemos que fue escrito bastantes años después de la crucifixión. Además, fíjate que dice Josefo que a los israelitas les será muy difícil aprender griego porque es una lengua muy diferente al hebreo. Sí es muy diferente, aunque yo diría más bien que el motivo por el que no aprendían griego era por una cuestión religiosa y étnica. El gran enemigo de los judíos eran los griegos y, como bien dice él, no habían apenas israelitas que hablaran griego. Y los que lo hacían vivían en Jerusalén, eran judíos traídos de la diáspora por Herodes para helenizar su entorno, y Mateo era justamente del entorno más opuesto, era Galileo. Los galileos eran los más nacionalistas de todos porque había dos tipos de galileos. Había unos que habían sido convertidos al judaísmo a la fuerza y entonces eran así como muy aguados, y había otros que eran colonos, se habían ido de Judea a vivir a Galilea, como por ejemplo los padres de Jesús, y los colonos en todas instancias siempre son los más nacionalistas de todos. De todas formas, Galilea era el nido de donde salían todos los celotes, los sicarios, los más nacionalistas de todos los judíos. Ahora bien, el nombre de Jesucristo, que no aparece en Mateo, aparece en el primer versículo como Yeshu, luego aparece como Yeshua, incluso más adelante aparece como Yehoshua. Es decir, Mateo utiliza las tres formas en que se puede pronunciar el nombre de Jesús en hebreo, en un tiempo que evidentemente la lengua hebrea no estaba todavía codificada. Cuando dice Yeshu, eso da un tono galileo. Los galileos no decían Yeshua, decían Yeshu, porque ellos se comían todas las as finales de las palabras. Bastante normal en muchos idiomas, ¿no? Por ejemplo, en España los andaluces tienden a comerse las últimas letras de las palabras. También pasa en Colombia, en la costa, los venezolanos también. Entra dentro de lo normal. Entonces, el acento galileo era ese. La primera vez en que menciona a Jesucristo, lo menciona como él le llamaría a él, le llamaría Yeshu. Luego ya el consciente de que sus lectores son todos judeocristianos, ya lo pronuncia, pues, o lo escribe como lo pronuncian todos, que es Yeshua. Ahora, más adelante dice Yehoshua, que es la forma como se pronunciaba en la Biblia antes del retorno de Babilonia. Cuando fueron deportados a Babilonia se decía Yehoshua y al volver se decía Yeshua. De hecho, lo puedes ver incluso en el libro de Esdras, donde el primer sacerdote que hubo en el nuevo templo que construyó Nehemías y sus compañeros, el primer sumo sacerdote justamente se llamaba Yeshua. Ahora, el que más utiliza la palabra Jesucristo, que no aparece en estos tres evangelios, es Pablo, pero Pablo no conocía personalmente a Jesús. Aunque vivían en la misma ciudad y al mismo tiempo, no tuvo ningún contacto, no se dirigió a él con ningún nombre en persona. Y él sí utiliza constantemente en sus cartas el nombre, digamos que honorífico o representativo que reafirma el mesianismo de Jesús.
Por lo tanto, tampoco puede ser un error ortográfico en la escritura de Jesús si lo escribe de las tres maneras en que se puede escribir y empieza con la propia, con la que él directamente se dirigía a él. Luego algunas personas mencionan que hay 19 lugares en que el nombre de Dios está representado con una Hei. Ahora, estas personas afirman que esta Hei es para Hashem, lo cual sí indica que Mateo escribiría el nombre de Dios, el tetragramatón, y que en algún momento fue cambiado. Aquí discrepo un poco en el sentido de que la palabra Hashem no se utilizó sino a principios del siglo pasado entre los judíos anglosajones y fue poco a poco extendiéndose, pero incluso hoy en día, por ejemplo, los que hablan Yiddish no tienen una palabra para Hashem. Lo que se utilizaba pues el sustituto era Adonai. Entonces veo muy difícil que en la Edad Media alguien pusiera una Hei para Hashem. Lo que sí puede indicar es que esa Hei si fuera una abreviación del nombre propio de Dios. ¿Por qué? Porque si buscas en algunos manuscritos mishnaicos, que es el hebreo en que está escrito el libro de Mateo, encontrarás que el nombre de Dios, cuando se sustituye, en vez de poner el tetragramatón, se colocaba una Hei, o a veces dos yods, o a veces una yod. Lo más lógico sería una yod porque es la primera de las 4 letras, pero incluso lo considerarían que no era del todo correcto y entonces muchas veces utilizan una Hei. Mateo lo utiliza no solamente cuando hace citas del Antiguo Testamento, que no son citas de la Septuaginta, sino que son citas directas del hebreo, utiliza esa Hei, que puede bien sido que Mateo mismo la pusiera porque ya en esa época se hacía eso, o puede ser que el traductor más adelante quitara el tetragramatón y pusiera una Hei. Pero también lo utiliza cuando se refiere a Dios dentro del contexto que él escribe, sin ser una cita del Antiguo Testamento. También una cosa que me ha llamado la atención es que recuerdo que una vez que saqué un volumen del Talmud de la biblioteca, encontré una cita, libro de Mateo, concretamente era Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta cita está puesta ahí en hebreo y mi pregunta es, ¿traduciría la persona del Talmud del griego al hebreo o lo tomó directamente de un manuscrito hebreo que él tuviera? Dudo que un judío en Babilonia, donde en Babilonia no había influencia griega, tuviera en sus manos una copia de un Mateo en griego y él entendiera además griego y lo tradujera. Yo diría más bien que sería que tenía algún tipo de acceso a una copia en hebreo. Y esto es bastante factible porque justamente otro día que saqué otro volumen encontré una discusión en el Talmud, era sobre qué hacer si arde una casa y dentro hay manuscritos judeocristianos en los que está escrito el tetragramatón. La pregunta es, ¿de qué manuscrito se está hablando? Mi opinión, pues el más factible sería el Mateo en hebreo. Porque claro, para los judíos, cuando en un libro está escrito el nombre de Dios de las 4 letras y ese manuscrito cae en desuso, ya no se puede leer o está muy viejo y nunca se quema, porque tiene el nombre de Dios. Ellos lo que hacen es que lo entierran, o bueno, también lo pueden dejar en un baúl en el ático abandonado hasta que se deteriore, ¿verdad? Pero lo normal es enterrarlo. Y cuando hay un incendio en una casa, pues sin poner en riesgo la vida de la persona, lo que se debe salvar, aparte de las cosas de valor, pues obviamente es alguna copia de algún manuscrito en que el nombre de Dios esté escrito en ello. Y ellos discuten porque unos dicen, bueno, pero si el manuscrito es de un judeo cristiano, entonces no entremos. Y otro dice, no importa, aunque sea un manuscrito de un judeo cristiano, hay que entrar y salvar ese manuscrito. Ahora la pregunta, ¿de qué manuscrito están hablando?
en mi opinión, pues lo más lógico pues es que sea el Evangelio de Mateo. Aparte de eso, quizás me equivoco en todo esto, pero lo que sí creo que muchas veces lo que hay que recurrir es al sentido común. Cuando tú lees el Evangelio de Shem Tov en hebreo, hay muchas cosas que toman sentido, muchas cosas que se ven más claras, muchas cosas que se entienden mucho mejor. Ahora la pregunta es, ¿un rabino traduciría del latín o del griego al hebreo y aclararía más el mensaje de Mateo cuando la intención de esa traducción era usarla para atacar a los cristianos y defenderse de las disputas como la disputa de Barcelona y esas disputas públicas en que los cristianos cogían unas escrituras y los judíos cogían otras y tenían una disputa teológica? ¿Iba él a hacer una copia que es mejor, más entendible que un original? Tú fíjate que incluso entre los cristianos las traducciones que se hacen, tú coges la Reina Valera y es tendenciosa, te gusta o no. Todas las traducciones protestantes son tendenciosas hacia la doctrina protestante, la doctrina evangélica. Pero tú coges la Nácar Colunga y hay cosas que han cambiado aquí y allá para llevarlo hacia la doctrina católica. Y no digamos si coges un Nuevo Testamento de los Testigos de Jehová. Todo el mundo es tendencioso, todo el mundo barre hacia adentro para su doctrina. Y sería que este rabino, en vez de barrer hacia adentro, todo lo que hizo es clarificarlo, el mensaje de Mateo para todo el mundo. Me sonaría un poco extraño que hiciera esto. Bueno, hasta ahí las cosas que yo he deducido así mirando por encima, pero luego también están las cosas que otras personas han encontrado. Los que están a favor de que es un manuscrito original, lo que más mencionan es el uso de la vav. La vav es la i conjuntiva, como por ejemplo esto y lo otro. Ahora bien, en hebreo bíblico, la vav también se puede utilizar para cambiar el tiempo de un verbo. En el Evangelio de Shem Tov se utiliza varias veces la vav en ese sentido. Ahora, en la Edad Media nadie utilizaba en ningún manuscrito, y mira que hay cantidades de libros escritos en hebreo en la Edad Media, pero miles de páginas, nadie lo utilizó jamás. Aunque evidentemente todos sabían que esa función existía, porque de todas formas ellos leían la Biblia y lo puedes encontrar. La vav así la puedes encontrar ya en Génesis 1, aparece varias veces. Entonces, los que están a favor de que es un original de Mateo, dicen que en la época mishnaica, en el Talmud hebreo, sí aparece esa función de la vav. Y eso sí me parece que es el punto más fuerte que tienen a favor. Los que están en contra, pues tienen también muchas cosas, pero la que más me llamó la atención es que hablan de que existen algunos catalanismos. Los judíos en la Corona de Aragón hablaban judeo-provenzal, o sea, básicamente catalán con ciertas palabras hebreas, y aparecen rasgos de eso. Entonces ellos dicen que eso les indica que es una traducción hecha en la Corona de Aragón. Eso para mí es un rasgo de que el copista sería un judeo provenzal, no el traductor, porque eso ocurre en todas las copias de Mateo en griego y en todas las de Juan y en todas las de Lucas y en el libro de Hechos. Todos los libros del Nuevo Testamento, todos tienen diferencias los unos de los otros en las diferentes copias antiguas. No hay un Mateo de griego original, que este es el Mateo original de griego, ni hay un Lucas original de griego, sino que hay un montón. Todos dicen lo mismo más o menos, pero en unas hay una palabra más, en otras falta una frase, en algunas hay medio capítulo más, en todas hay algunas pequeñas diferencias y algunos sesgos, y esas pequeñas diferencias es lo que sirve para catalogar los manuscritos de qué origen son. Estos son copiados en tal lugar, estos son copistas de otro lugar, porque los copistas todos dejan su marca. Algunos por errores del copista, otras veces el copista también
intenta aclarar alguna cosa y pone puntos y pone palabras, pone explicaciones pequeñas ahí queriendo ayudar. Eso no pasa, por ejemplo, en el Antiguo Testamento porque las reglas que puso Esdras son exageradamente difíciles. La cosa más mínima ya se tiene que descartar el documento. Las reglas son muy estrictas. Eso solo ocurre en el Nuevo Testamento porque los copistas cristianos, mayormente católicos, pues no tenían ningún tipo de reglas. De todas formas, independientemente si es una copia de un original o si es una traducción, se entiende mucho mejor leyéndola en hebreo que leyéndola en griego o en español.